RTP. 9:13, le damos la bienvenida a Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Con él vamos a hablar justamente, de lo que iríamos cubriendo en cierta forma, las capacidades que hay para responder a esta crisis desde dentro y fuera del Estado. Bienvenido, estimado Jean-Paul, a la mañana en RTP. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia del programa. Muy bien. Mi primera pregunta para usted, Jean-Paul, quiero que vaya un poco cerca de lo que estamos discutiendo acá con Nino, ¿no? ¿Está bien diseñada la estructura del Estado para combatir al narcotráfico y a las amenazas modernas? Tenemos hoy, primero, la separación y la coordinación correcta entre lo que hace el nivel central, los niveles seccionales. Tenemos un sistema de inteligencia recientemente reformado, bien organizado, ha puesto sus sistemas policial, penitenciario, aduanero, militar. ¿Está bien construido esto o seguimos aquí con un desbarajuste que no nos va a servir ni para empezar a pelear bien? Bueno, mira, el primer problema que yo veo es que hay un vacío en los temas de planificación y políticas de seguridad. Deberíamos un poco recrear, como hace muchos años, la figura de un ministerio o Secretaría de Coordinación de Seguridad, un ente rector de la seguridad, porque lo que vemos es que estamos careciendo de política pública y de planificación. El otro día, en una discusión con el ministro del Interior, yo le señalaba que desde hace más de año y medio estamos explorando el plan de seguridad integral, está en la ley, es mandatorio, está bajo la potestad del Ministerio de Defensa. Y bueno, con el nuevo gobierno hay un nuevo plan de desarrollo que debe presentarse, espero que se lo presente pronto, porque de ahí corren 90 días para presentar el plan de seguridad integral. Pero ¿quién va a hacer este plan? El Ministerio de Defensa está en capacidad de hacerlo, debería ser otra entidad. Me parece a mí que la primera cosa sería crear una entidad, ¿no es cierto?, adscrita a la presidencia y que justamente sirva como directora o coordinadora de los esfuerzos de seguridad de cada uno de los ministerios. Eso por un lado. Por otra parte, en el tema de inteligencia, es cierto que hay una nueva ley, pero a mí siempre me sorprendió cómo el gobierno aprobó una ley que no hizo, porque esa ley viene desde el 2018 aproximadamente, fue debatida en la Asamblea, hay gente que fue a la Asamblea a comunicar un poco los riesgos de esa nueva ley, pero nada se hizo, así se la aprobó como estaba, y realmente más que fortalecer al sistema como tal, lo que hace es abrir la puerta a una inteligencia política, ¿no? Porque como ya no hace falta orden judicial, recordemos que en la antigua ley un juez debía pronunciarse en el término de 24 horas para autorizar una escucha, autorizar un seguimiento, etcétera. Ahora ya no hace falta. Se puede ir detrás de cualquier persona sin ninguna orden, y eso, claro, en el caso de los criminales es útil, pero en el caso de los ciudadanos es peligroso, ¿no? Un opositor, un periodista, alguna persona que sea molestosa para el gobierno podría ser escuchada sin ningún tipo de autorización, nada por el estilo, ¿no? Entonces, lo que vemos es eso, una falta de ente rector que pueda coordinar políticas públicas en el territorio, que pueda coordinar con los GATS, ¿no es cierto?, territorializar el concepto de inteligencia, de seguridad, crear cultura de seguridad, crear cultura de inteligencia. Me parece que todos estos temas estratégicos no están en el país. Somos buenos en los temas operativos, de reacción, etcétera, pero en los temas estratégicos de planificación estamos en deuda, hay un vacío enorme, porque el plan Fénix no existe, nunca más se volvió a hablar, no sabemos si lo podemos tener para evaluarlo, pero no hay nuevo plan de seguridad. Entonces, el ministro otro día decía, sí hay plan y mostramos una foto, pero una foto no puede ser un plan tiene objetivos, estrategias, metas, indicadores. Entonces, yo no le veo, ¿no es cierto?, diciéndole a algún tipo de cliente mío, el plan es la foto, no, él necesita un plan. Entonces, el país debe entregarnos un plan, el gobierno debe entregarnos un plan, y eso es lo que carecemos en términos de política pública. Jean-Paul, muy buenos días. Permíteme introducirte. Hagamos un pequeño juego de roles. Digamos que se crea un Ministerio Coordinador de Seguridad y que tú estás a la cabeza en este preciso momento. Que cuentas con ley de solidaridad, que cuentas con ley de integridad pública y con ley de inteligencia. ¿Qué harías en este preciso momento para articular ese plan? ¿Sí? ¿Y cuáles serían tus 3 ejes fundamentales de aquí a 6 meses, a 1 año y a 1 año y medio? La primera cosa, la primera acción inmediata es el tema de infiltración, de contrainteligencia. No podemos pelear una guerra, supuesta guerra que estamos peleando, si no sabemos cuánta gente trabaja para el crimen organizado. Eso implica una depuración en Fuerzas Armadas, en policía, en inteligencia, etcétera. Entonces implica que la primera acción y la primera política que tenemos que implementar
es una política justamente de contrainteligencia para identificar el tema de la gente que está infiltrado. Segundo, el tema del plan de seguridad integral, lo que señalaba, es decir, políticas coordinadas con otros ministerios, especialmente con educación, porque el 60% de integrantes de mafias son menores de edad. El presidente decía el otro día en CNN que eran 50,000, entonces si multiplicamos por 60%, eso nos da 30,000. O sea, tenemos 30,000 menores de edad que trabajan para el crimen organizado. Entonces, esto implica que necesitamos crear un plan con el sector privado, con los GATS, con los ministerios de educación e inclusión social, para sacar a estos miles de jóvenes de la criminalidad. Entonces, porque la mirada no puede ser solamente punitiva y represiva, tiene que haber un eje preventivo de rescate a miles de jóvenes de la criminalidad. Entonces, la segunda cosa es cómo recuperar esos territorios, recuperar a esos jóvenes y darles oportunidades de vida de cara al tema de la criminalidad. Si no, evidentemente, irles a matar, etcétera, me parece a mí que no es la solución. Entonces, va a ser importante el tema de contrainteligencia, el tema de este plan justamente para sacar a miles de jóvenes de la criminalidad. Y el tercero, evidentemente, es un tema ya, como tú señalaste, el tema de inteligencia como tal. Es decir, ok, tenemos una nueva ley, yo lo que haría sería blindar los riesgos de que esto se mal utilice y más bien, evidentemente, aprovechando lo que tenemos como recursos, tecnología, fuentes humanas, tratar justamente de ver y de infiltrarme, ¿no es cierto?, en grupos criminales para ver cómo operan, quién está trabajando con ellos, etcétera, y poder justamente dar golpes efectivos. Me parece a mí que esta nueva ley debe servir para fortalecer el sistema de inteligencia, fortalecer la DGI, fortalecer G2, la UAFE, sobre todo en el tema del lavado de activos. Me parece que este nuevo plan debería tener, como digo, la contrainteligencia, la inteligencia, este plan para salvar a miles de jóvenes de la criminalidad y darle una mirada distinta, porque nos estamos dando cuenta que la mano dura, la militarización, la copia del modelo salvadoreño no está funcionando y más bien deberíamos de ir, ¿no es cierto?, a un sistema mucho más integral, multidimensional de la seguridad para comenzar a trabajar, digamos, desde lo social, lo económico, lo privado en el tema de seguridad. Y el modelo en el cual yo me pegaría mucho, ¿a quién invitaría yo acá a Ecuador? Evidentemente es a la gente de Medellín. Hay que seguir el modelo de Medellín. Les tomó 22 años bajar los homicidios de 391 a 20, pero lo hicieron. Entonces la idea es ese modelo que fue exitoso, el milagro de Medellín, que es el milagro que deberíamos aplicar aquí en el Ecuador. Continuamos con el juego de roles, Jean Paul. Has aplicado estos 3 ejes, estás a un año de haber asumido y sin embargo la tasa de muertes violentas no decrece. Tienes más incautación de drogas en puertos con destino a Europa y con destino a Estados Unidos y pese a la política implementada y a la dificultad de obtener recursos, sí, sigues teniendo alta cooptación de menores de edad en grupos de delincuencia organizada. ¿Qué medidas emplearías? Ya. Ahora, ahí me había olvidado yo el tema de cooperación internacional, pero la correcta cooperación internacional. O sea, por ejemplo, en inteligencia, ya que tengo un eje de inteligencia, el Mossad debería venir mañana al Ecuador y enseñarnos cómo ellos operan contra el Hamas, con tantos enemigos que tienen alrededor. Yo fortalecería capacitación, transferencia tecnológica con los israelitas, me parece eso fundamental, con los británicos también, y tienen muy buenos servicios de inteligencia. Entonces, porque si me doy cuenta que, y la otra cosa, mira, sincerar, no puedes dar y prometer cosas que no vas a cumplir. Este combate que tenemos va a tomar al menos una década. Pues yo te tengo que prometer lo que te puedo cumplir en 4 años. Entonces, en 4 años, ¿qué es lo que podemos mejorar? Establecer objetivos y metas sobre eso y decir, yo me sincero con la gente, yo sé que puedo llegar hasta acá, pero este combate nos va a tomar 10 años más, al menos. Entonces, no voy a vender una cosa que no voy a cumplir, que es que decir, en 1 año ya seremos una isla de paz, ¿no? Pondremos los pilares, traeremos inteligencia, cooperación internacional, ¿sí? Y seguramente las cosas, el tema de carcelario también, porque evidentemente hay que hacer, no es competencia del Ministerio del Interior, sino del SNAI, pero hay que hacer un plan de reestructura del SNAI, un plan de reingeniería del SNAI, porque si no, las cárceles nuevas tampoco van a funcionar. Entonces, mira que los problemas son numerosos, las soluciones también son amplias, pero evidentemente a la gente hay que decirle, mira, en 1 año esto va a mejorar poco, ¿sí? Podemos bajar un poco la tasa de homicidios, podemos bajar un poco los secuestros, las destrucciones, pero esto va a demorar mucho tiempo más. Pero ya hemos dado los pasos, los ejes son estos, la cooperación internacional funciona así, vamos a meter inteligencia contra inteligencia, vamos a reestructurar el SNAI, y el sector privado también va a apoyar, ¿no es cierto?, con proyectos para mejorar la seguridad, para sacar a miles de jóvenes de la criminalidad, y hago un plan integral, un plan que sea holístico, ¿no es cierto?, 360 grados,
donde tengamos varios actores que me ayuden a mí a fortalecer la seguridad. ¿Sí? Entonces, mira que eso es lo que hay que hacer. Estos años o 2 años hay que preparar el terreno para lo que se viene más tarde. Entonces, las soluciones de ahora requieren soluciones de largo plazo, pensamientos de largo plazo, ¿no? Porque evidentemente si solamente soy reactivo y golpeo ahora, va a ser una guerra continua, un círculo vicioso, las cosas no van a mejorar, ¿no es cierto? El hecho de que Fito esté capturado simplemente implica un recambio en las bandas, un hombre nuevo, un jefe nuevo, pero nada más ha cambiado, nada más se ha solucionado o se ha debilitado. Pero, doctor Pinto. Entonces, la idea es que evidentemente... Sí. Pero me quedo pensando, ¿no? Con lo que nos viene diciendo, y con el tiempo, para aprovechar su comparecencia aquí. Me habla de un ministerio coordinador que lo tuvimos, me habla de una comisión, de estructuras, yo creo un Estado fuerte, pero no existen estructuras necesariamente tan complejas en otros países que han tenido un poco más de éxito que nosotros al combatir el narcotráfico, al prevenir en que se afiance el crimen organizado. ¿Y qué le diría a quienes piensan que pues esto sería simplemente un engrosamiento innecesario del Estado en vez de la creación de una eficiencia sobre el Estado que ya tenemos? Y claro, maltrecho, ¿no? Maltrecho, porque no es que hay el presupuesto bien disponible ni la carrera adecuada, pero quizá quienes escuchan esos términos piensan en un engrosamiento innecesario. Es que el gran problema es que si no tenemos un Estado fuerte para combatir la criminalidad, es ahí donde los criminales se hacen fuertes, donde desaparecemos o estamos ausentes, ¿no es cierto? El tema de minería ilegal nos da las claras muestras de que tenemos un Estado débil, un Estado que ha perdido soberanía, que tiene gobernanza criminal, porque en estas zonas de minería ilegal no tenemos soberanía, hemos perdido el control absoluto de esas zonas. Entonces, evidentemente, por un lado, el fortalecimiento del Estado en sus competencias de seguridad e inteligencia son fundamentales. Sin esto no vamos a llegar muy lejos. Y si no tenemos recursos, ahí sí, evidentemente, la cooperación internacional. Pero de acuerdo, pero por ejemplo, Colombia, que no está todo resuelto, pero han tenido sus éxitos década tras década peleando desde el Estado central y desde pues las ciudades, ¿no? El Salvador, obviamente, que ha llegado a abusos tremendos en materia de derechos humanos, pero que han logrado erradicar en la mayor parte de la sociedad la influencia de las maras o las ha absorbido por lo menos en algunos espacios. Sí, entonces, no tienen estas estructuras de las que hablamos acá. Ahora, mira, el caso salvadoreño es interesante, pero debe cumplirse 2 condiciones. La primera, una paz mafiosa, ¿no? La negociación. Bukele, cuando llegó a El Salvador en su primer periodo, mandó emisarios a las cárceles en El Salvador y negoció la pacificación de las calles. Por eso el modelo salvadoreño fue tan rápido y exitoso, porque hay una pacificación detrás. Medellín también pasó por eso. México en los 70s y 80s tenía una paz mafiosa, no tenía los niveles de violencia de ahora. Entonces, claro, la paz mafiosa es una alternativa. Y segundo, la legalización. Cuando hablamos justamente de quitarle la rentabilidad al narcotráfico, una forma de hacer esto es legalizar, una discusión regional sobre el tema de legalización. Como en la Yakuza en Japón. La única forma... O sea, la Yakuza en Japón fue formalizada. Básicamente los han vuelto empresarios. Claro, en Uruguay. El ejemplo más claro y cercano que tenemos es Uruguay. 10 años de legalización de la marihuana. Consumo, claro. Y las estadísticas son claras. No hay un incremento significativo de la violencia. Uruguay es el país más seguro de Sudamérica y tampoco hay un incremento significativo del consumo. La gente no corría, ¿no es cierto?, a los clubes, a las farmacias a comprar, ¿no es cierto?, porque ya era de venta libre. Además está muy controlado, regulado por el Estado. Necesitamos de eso. O sea, un modelo como el uruguayo donde el Estado sea importante, sea regulador, gane impuestos sobre la venta de esto, ¿no es cierto?, controle, haya listas, puntos de venta específicos. Y mira, Canadá lo hace, Portugal lo hace, Alemania lo acaba de hacer. Entonces me parece que hay que quitarse un poco este tema de las moralidades. No, y yo estoy de acuerdo, doctor, que incluso hay una visión moral para dejar de penalizar o por lo menos descriminalizar y tenerlo simbólicamente en los libros el tema de la droga, pero estas fórmulas que a veces funcionan no siempre lo hacen. Y por ejemplo, en Honduras hubo un pacto hace más de una década, un pacto mafioso, y sin embargo la situación no ha mejorado mucho y San Pedro Sula es casi tan peligrosa como Urán, sino más todavía. Ya no he visto las últimas cifras, pero una ciudad con una situación terrible. En El Salvador, antes de Bukele, un par de gobiernos quisieron pactar y les salió muy mal la jugada. En Colombia, la paz total de Petro es un fiasco. Sí. Y en Portugal, donde han tenido muy buenos resultados con la legalización, pues estos últimos años han visto algún retroceso, que algunos adscriben también a que pues se ha dejado de invertir lo suficiente en el tema del apoyo social y de la salud, pero digamos, estas fórmulas pues no siempre que se aplican tienen resultados exitosos para nosotros, o sea, para nuestros países.
Exacto, por eso hay que aprender de eso, es decir, que los portugueses nos digan, mira, esto funcionó y es perfecto, esto en cambio fue un fracaso completo, esto no lo hagan, sugerimos, esas experiencias nos nutren, nos alimentan justamente, ¿no? Y en el caso salvadoreño había olvidado el segundo elemento, que es el tema que hay que salir de la democracia. O sea, el modelo salvadoreño, ¿qué es lo que nos enseña? Que no es posible mejorar la seguridad en un Estado democrático, que la única forma para fortalecer la seguridad es saliendo de la democracia. Entonces el gobierno ecuatoriano debería sincerarse y decir, ¿saben qué, ecuatorianos? Voy a aplicar el modelo salvadoreño, pero hay una condición importante, hay que salir de la democracia. Tengo que cooptar todos los poderes, tener todos del mismo lado, y ahí sí la seguridad va a mejorar. Ah, de acuerdo, no digo que sea malo, pero que nos avisen y se sinceren, porque si vamos a aplicar el modelo salvadoreño, implica un modelo de cooptación de poderes y hay que salirse de la democracia. Eso sería lo triste, ¿no es cierto? Que nos están diciendo que la única forma para mejorar la seguridad es salir de la democracia. Ahora, Jean Paul, y en la línea de la última explicación que realizaba, pensemos también en ser víctimas de las circunstancias, porque a diferencia de varios de estos países, no todos tienen doble frontera con los dos principales productores de cocaína del mundo, y esa es una desventaja logística en temas de lucha contra la criminalidad y de hacer menos apetitoso al país como país centro de acopio, país de tránsito. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel de Comunidad Andina de Naciones, siendo un problema compartido entre Colombia y Perú hoy por hoy, la delincuencia organizada y el tráfico de cocaína, a efectos de articuladamente generar una sola línea de política? Es que mira, el gran problema es ideológico, ¿no? Lo hemos visto con Colombia, ¿no? Lastimosamente, como tenemos una ideología diferente a la de Colombia, no sé por qué constantemente estamos buscando conflictos con el gobierno colombiano. Ahí dijimos que se había reunido conflicto, la otra vez le quisimos mandar a la frontera, ¿no es cierto?, a los presos porque podíamos hacerlo. Después nos dimos cuenta que hay protocolos claros que eso no se puede hacer, pero siempre estamos llevándonos mal con nuestros vecinos por temas ideológicos, sobre todo con Colombia. Entonces, en el tema de la frontera del Alto Punino, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta de la descoordinación. Fuimos incapaces de hacer operaciones conjuntas, inteligencia conjunta, trabajos conjuntos con las fuerzas militares colombianas, que hubiera sido muy útil. Eso es lo que necesitamos. Justamente un tema de cooperación, de alianza, de trabajos combinados, conjuntos, con la gente en el Perú y con la gente en Colombia, pero realmente no vemos en el terreno, ¿no es cierto?, esas coordinaciones fuertes, como tú acabas de señalar. Deberíamos tener un montón de cooperación del lado peruano, del lado colombiano, pero el Alto Punino, ahí fue clara, ¿no es cierto?, la idea de que realmente el Ecuador colinda con grupos criminales, ni siquiera con Colombia, y que no habíamos articulado, ¿no es cierto?, procesos de inteligencia en la zona, porque si hubiéramos hecho inteligencia conjunta, seguramente nos hubieran dicho que los comandos de frontera estaban ahí, que eran zonas mucho más peligrosas de lo que pensábamos, porque ahí nuestra inteligencia falló. O sea, cuando esos militares fueron a ese lugar, aparentemente el riesgo era menor, iban a hacer un reconocimiento, pero la inteligencia de ellos era mucho más alta, ¿no es cierto?, porque fueron capaces de establecer quiénes iban, con qué tipo de armamento, en dónde se iban a bajar, y los mataron. O sea, porque eso es un tema de mucha inteligencia superior a la nuestra, pero ahí te das cuenta que por temas ideológicos, lastimosamente, me parece a mí que las coordinaciones no son muy fuertes, ¿no? Muy bien, estimado doctor Pinto, le agradecemos mucho habernos acompañado esta mañana aquí en RTP. Gracias a ustedes, saludarles al programa y que estén muy bien el día de hoy. Igualmente. RTP.